Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Ventana a la Ciencia. Un placer compartir nuevamente la jornada de sábado con ustedes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Daniela? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal su sábado? Hermoso. Y vamos a hacer un poco de efemérides porque el 3 de diciembre fue el Día del Médico. Así que un saludo para todos esos profesionales de la salud que trabajan incansablemente y muchos de ellos que estuvieron participando de Ventana a la Ciencia, ¿no? Sí, efectivamente, muchos han desfilado y han pasado por acá. Y seguramente hasta los últimos programas del año los tendremos acá en nuestro sillón mágico. Bueno, camino ya a lo que va a ser fin de año. Vamos a tener una agenda bastante nutrida de actividades aquí en Ventana a la Ciencia. Van a seguir pasando los profesionales, los científicos por este espacio. Y le vamos a presentar hoy un informe de lo que está pasando en China. El gigante asiático y la preocupación por los casos de neumonía, de enfermedades respiratorias en los más chicos. Bueno, comienza a preocupar porque hasta el momento no se conoce bien información fehaciente si realmente se trata de un virus nuevo. Las autoridades sanitarias hasta acá dicen que no, que se trata de virus ya conocidos y que tendría que ver con el levantamiento de las restricciones sanitarias, lo que estaría provocando en ese caso que se hayan registrado más cantidad de casos, sobre todo enfermedades respiratorias en niños. Sí, y es imposible no retrotraerse con esas imágenes a lo que vivimos en la época de la prepandemia, cuando empezaba todo, porque a uno le empiezan a sonar muy familiares esas cosas y los relatos que uno puede ver en los diferentes medios de comunicación. Como dice Daniela, hay mucho halo de misterio y secretismo de parte del Partido Comunista Chino que maneja el Estado chino, y obviamente hay cosas que no sabemos del todo. Exactamente. Le vamos a pedir a Alberto, nuestro director de cámara, que nos pase las imágenes, que tenemos el informe listo de lo que está pasando en China, en el país asiático, con estos casos de enfermedades respiratorias. Como vemos allí, preocupación porque los hospitales están aumentando, incrementando la demanda. Desde China dicen que no hay razones para preocuparse por este brote de enfermedades respiratorias. Incluso dicen que los datos recientes obtenidos por el monitoreo de casos dicen que tiene que ver con enfermedades ya conocidas. Se habla de bacterias y de virus que hasta aquí ya vienen afectando a la población. La OMS, sin embargo, solicitó en noviembre al país asiático información detallada sobre este incremento en las enfermedades respiratorias y sobre todo sobre los brotes de neumonía infantil. Una petición a la que China respondió que el brote se debe a patógenos conocidos como la gripe estacional, además de rinovirus, micoplasma pneumoniae, virus respiratorio sincicial y adenovirus. Sí, efectivamente, y lo que decías, Dani, los médicos chinos y los expertos extranjeros señalaron que muchos otros países experimentaron brotes similares tras suavizar las medidas contra la pandemia, lo que mencionabas bien al principio del informe. Claro, todo lo que pasa en China llama la atención del mundo por la enorme cantidad poblacional que tienen, pero también porque nos recuerda, como decía Juan al comienzo de este informe, por lo que pasó con el coronavirus, ¿no? Sí, claro. Y porque cercenan bastante información, cuesta saber realmente lo que pasa, pero aparentemente hasta aquí no se trataría ni de virus ni de bacterias nuevas. Vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, retornando acá a lo que es el living de Ventana a la Ciencia en Canarias, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, a Nicolás Sabadifker, que es doctor en filosofía, docente de la Universidad Nacional de Tucumán, y ya les vamos a contar de qué vamos a hablar. Bienvenido, Nicolás. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Como siempre. Un placer. Bueno, tengo que decirles que Nicolás es uno de los grandes filósofos que tenemos hoy en día aquí en la provincia de Tucumán. Es un estudioso de temas actuales y vamos a hacer un análisis acerca de qué ha pasado con las elecciones en nuestro país. ¿Qué pasó con el electorado argentino? ¿Qué votó cuando eligió la propuesta de Javier Milei? ¿O qué entendés vos que puede haber votado, Nicolás? Bueno, claro que no soy especialista, no soy analista político ni especialista, un poco opino como... Nosotros tampoco, como filósofo. Nosotros tampoco le decimos. Bueno, fue una elección un poco atípica en el sentido de que ganó un partido nuevo, a diferencia de lo que viene pasando en las elecciones democráticas, sin contar las interrupciones de la democracia a partir de 1946, donde en general dos partidos o a veces dos coaliciones, como en este caso, se disputaban el poder. Ganó un partido nuevo. Sin estructura partidaria, sin casi. Ninguna estructura partidaria, sin ningún gobernador, con muy pocos representantes propios en el Congreso. De modo que estamos ante un escenario bastante novedoso, bastante nuevo. Y bueno, creo que como para decir una especie de título general, se presentó, digamos, o estamos ante un fracaso de la política tradicional, ya sea en las versiones peronista o radical o en las coaliciones que esos partidos integraban.
Y por otro lado es significativo, no solo ganó, sino que ganó con un número bastante importante, sí, ¿no? claro. Más del 55% Ahora, de los votos. Esto está pasando a nivel global, por lo menos en Occidente. Hay un descreimiento en la democracia, una tendencia hacia las derechas. ¿Qué es lo que observas vos? Bueno, digamos que sí, en un cierto sentido. No quiere decir que sea del todo simultáneo. Por ejemplo, se emparenta mucho al fenómeno de Milei, entre muchos otros, con el fenómeno de Trump o el fenómeno de Bolsonaro, que dicho sea de paso, en ambos casos no lograron sus reelecciones, ¿no? Tanto diría yo que el gobierno tanto de Alberto Fernández como el de Trump o de Bolsonaro y muchos otros tuvieron, entre otras cosas obviamente y propias, como algo marco global era la pandemia de la cual hablaban hace un ratito, sí, lo cual no favoreció y bueno, no fueron reelectos, de modo que la alternancia entre gobiernos de, digamos, un claro giro a la derecha y más de centro o bien de centro-izquierda, son cosas que van y vienen, digamos, ¿no? Pero efectivamente creo que sí, en los últimos años, por ejemplo, ahora pasó de pronto de nuevo en Países Bajos, hace unos pocos días, sí, ganaron partidos digamos, de lo que hoy se considera ultraderecha, ¿no? Como el caso también de Milei aquí. Y sí, diría que hay como una especie de, por decirlo así, de hartazgo de la política tradicional, que obviamente cobra distintos matices en diferentes países, pero me da la sensación, yo no sé si está cuestionada la democracia como tal, como sistema, pero claro, sí claramente los resultados o el curso de la democracia en los últimos tiempos, que creo que mucha gente, número significativo, no se siente representado por lo que hacen los políticos, por los discursos de los políticos, sí, por la agenda de los políticos. Claro, y en algún punto se habla mucho de la insatisfacción democrática, se habla también algunos especialistas de un punto de inflexión como la pandemia y las restricciones que hubo para toda la ciudadanía. Desde ahí empezó esta rebeldía que se logró canalizar por la derecha, como decías vos. Te pregunto qué siente o qué ha pasado en la cabeza, qué pensás que ha pasado en la cabeza de los ciudadanos a partir de aquel momento, que fue una bisagra la pandemia, sobre todo para los tiempos actuales. ¿Qué ha pasado? ¿Ha cambiado algo ahí? Bueno, yo creo que lo de la pandemia, entre otras cosas, porque hay distintas reacciones, pero creo que agudizó el hartazgo que ya, en el caso de Argentina, por ejemplo, ya había un cierto hartazgo que se viene notando de elecciones anteriores, donde no obstante podía triunfar alguna opción más tradicional dentro de nuestra historia. Pero ya había un voto de enojo, ya había, bueno, lo que todos conocemos como la grieta, ¿no? Un poco es como la imposibilidad del diálogo entre posiciones diferentes, es decir, se ve mucho especialmente en redes sociales, muchos haters de un lado y del otro, como decir, casi que uno da una opinión, no digo neutral porque nunca son del todo neutral, pero más o menos neutral y de un lado o del otro ya... Te castigan, claro. Claro, te castigan y te adjudican, supongamos si uno hace un matiz hacia el kirchnerismo, ya supongamos en su momento se decía... perdón la expresión, ¿no? Un globoludo, sí, o bien si es en dirección contraria, más o menos lo mismo. Es decir, ya hay como una violencia verbal, digamos. Pero que la vemos incluso ya explícita, ¿no? Por ejemplo, sí, el caso de los scratches, que en realidad no son tales, son actos de violencia, claro, hacia representantes políticos. Veíamos el caso de Grabois y su padre tomando un café y una persona agrediéndolos directamente, acercándose. Sí, claro. Se ve como otro tipo de movilidad de la gente, ¿no? Sí, sí, y en el caso de Milei creo que supo captar, no sé si de forma consciente o no, muy bien ese enojo, porque él mismo era una persona enojada, que gritaba, que hablaba de casta política, es decir, que más o menos en un lenguaje un poco diferente representaba lo que buena parte de la sociedad quería escuchar, hablar mal de los políticos, decir que son todos corruptos. Y me parece que hizo algo bastante inteligente, insisto, no sé si de forma consciente o no, pero como logró entroncar dos cosas muy diferentes, o no sé si tan diferentes, pero en principio diferentes, que es su ideología, digamos, liberal-libertaria, que es una ideología que tiende a considerar que el Estado es, y lo dice con esas palabras incluso, es el problema y no la solución, la fuente de todos los problemas. Sí, una organización criminal, dijo. Exacto, organización criminal, el enemigo del individuo, el que hace que no crezca la economía, el que hace que los ganadores no terminen de ganar en términos de una libre competencia, porque incluso en sus versiones más fuertes, el impuesto es literalmente un robo del claro, Estado, un robo forzado, porque uno no está pagando un servicio. Bueno, eso es un poco algunos aspectos del anarco, bueno, digamos, vamos a decir... Del ANCAP, sí. Del libertarismo, digamos, que es una versión radicalizada del liberalismo tradicional, con digamos, el desánimo y el hartazgo y el enojo muy notorio de la gente hacia lo que los gobiernos están haciendo, más que al Estado como tal, quizá, ¿no? El hecho de que los políticos
son vistos en general, y por ahí con razón, en muchos casos como corruptos, etcétera. Entonces, esos dos discursos, que uno de tendencia más bien ideológica, digamos, de una cierta derecha, y otro más bien como espontáneo de lo que la gente vive en el día a día, se quedaron entroncados, ¿no? Entonces, de pronto, posiciones bastante radicales, como algunas de las que tuvo Milei, que después moderó un poquito en relación a la campaña, como la libre venta de órganos o la libre circulación de armas, bueno, incluso otras que no moderó, como la dolarización de la economía, etcétera, o digamos la inexistencia, que no debería existir el Banco Central. Bueno, pegaron muy bien, ¿no? Cosas que antes no había pasado nunca en Argentina, que el discurso liberal haya entusiasmado a las mayorías, ¿no? Ni con Álvaro Arzobay. Pero no era de minorías, siempre fue un discurso de minorías, que de nicho, claro. Bueno, justamente hablando de este liberalismo extremo, por así decirlo, económicamente, ¿qué diferencias tiene con lo que plantea Trump y Bolsonaro en su momento? ¿Lo ves muy similar a lo que plantea hoy? Está muy buena la pregunta. Hago una alusión de la semejanza y quizá una de las diferencias, ¿no? Porque puede ser, si no es muy largo, tienen en común, digamos, el hecho de que son, digamos, tienen un discurso políticamente incorrecto, que cuestiona explícitamente lo que sería, por llamarlo así, la agenda progresista, ¿no? De feminismo, etcétera. Bueno, LGTBI, y eso como que los emparenta, incluso políticamente se han elogiado entre sí, etcétera. Negacionismo del cambio climático. Exacto. Obviamente que en distintas versiones, más extremas, un poquito la de Trump, tienen en común eso, y tienen en común una cosa que parece tonta quizá, pero es que son muy extravagantes, digamos. Todos son medio personajes, Milei, claramente, Trump y Bolsonaro, claro. Y son entonces atractivos mediáticamente, digamos, aunque más no sea para verlo, mirá lo que dijo Milei a favor o en contra, pero es como atractivo de ver, ¿no? Es como que te copa la agenda. Claro. Cada media hora te escandalizás. Uy, mirá lo que dijo, uy, mirá lo que dijo. Sí, y incluso las formas, etcétera, claro, ¿no? Bueno, obviamente, pero esto no es tan específico solo de ellos, que tiene un discurso más bien agresivo, de construcción de un enemigo, pero bueno, tampoco es solo Milei eso, ¿no? Ni solo Trump, etcétera. Ahora, lo que tiene muy diferente desde el punto de vista económico, principalmente, Trump era digamos, es circunstancialmente un proteccionista. Totalmente proteccionista. Y es un nacionalista. Bolsonaro también es nacionalista, en lo económico es un poquito más liberal, no como Milei. Pero ambos, miren, fíjense, el lema de Trump es algo así como de la traducción, hagamos... América grande otra vez. Grande otra vez, o sea, América o Estados Unidos para nosotros es el centro, ¿no? Lo mismo Bolsonaro, primero Brasil, y otros lemas donde Brasil siempre aparece, ¿no? Mientras que el de Milei es viva la libertad, carajo, ¿no? Es decir, no es nacionalista, al contrario, digamos, la ideología o la doctrina libertaria es internacionalista, y la de competencias a nivel global. Globalista, totalmente. De modo que, si Milei se presentara como presidente de Uruguay o de El Salvador, tendría el mismo discurso, claro, que se presenta de Argentina, ¿no? Entonces, ahí me parece que sí hay una diferencia significativa. Sobre ¿no? todo en lo económico, que sería si en la apertura económica o no, y cómo considera el Estado. Ahora, frente a este desafío, ¿no? Él se queja del papel del Estado, pero ahora le va a tocar dirigir el Estado. Así es. ¿Cómo imaginás que va a ser, o cuál va a ser el reto más importante de esto, no? Bueno, también nuevamente retomo una cosita antes de eso. Él mismo lo dice y tiene razón, es el primer presidente libertario del mundo. Porque claro, hay como una paradoja de la idea de un libertario, que el Estado o no exista, depende de la versión. Hay literalmente en un caso que no exista, incluso que hasta las fuerzas de seguridad se financien en privado, etcétera. Ese sería el anarcoliberalismo, donde él mismo ha coqueteado varias veces con la expresión anarcoliberalismo. Digamos una versión bastante extrema, pero un poquito menos, que es que sea mínimo y que solo se encargue de seguridad y justicia. Exacto. Y digamos, yo te diría de seguridad, justicia es casi una palabra que no le gusta tanto a Milei, bueno, por lo menos en algunas de sus versiones, justicia social, por ejemplo. O sea, como que las instituciones represivas son las únicas que el Estado debería mantener realmente, mientras que las cuestiones que tradicionalmente tenía el Estado benefactor, salud, educación pública, etcétera, si podría no estar mejor. Entonces, claro, ¿qué se esperaría en abstracto, no en Milei, ¿no? De un presidente libertario? Bueno, que implosione el Estado, ¿no? Que lo vaya deshaciendo, que, bueno, en este caso la eliminación del Banco Central, la desregulación de todo lo que se pueda, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahora él pretende de la ley de alquiler, etcétera, pero como la tendencia, obviamente, de mediano plazo, digamos, sería esa. Se mostró bastante más pragmático hasta ahora, todavía no asumió, bastante más pragmático que eso, ¿no? En mi caso agrego el por suerte, ¿no? Claro. Pero claro. Bueno, ha elegido, digamos, a Guillermo Franco como el interlocutor con los otros espacios políticos. Obviamente
un poco, también aludiendo a tu pregunta, hay mucha precariedad en cuanto a la escasez de legisladores principalmente de legisladores. Sí, para sacar una ley tiene que negociar con lo que antes denominó la casta y consideró que son la fuente de los problemas. Claro. Entonces se tiene que moderar o vaya uno a saber qué nos espera. Claro, ¿no? O gobernar por decreto, que también es todo un tema. Y también es todo un tema, porque si gobierna, claro. Y otro elemento importante quizá de Milei, me parece, ¿no? Es el hecho de que él depende enteramente de su popularidad. Digamos, ahora tiene claramente una legitimidad democrática importante. Sí. Pero si la pierde, digamos, o sea, si pierde popularidad porque tiene que tomar medidas que probablemente en algún punto sean impopulares, o sea, o él mismo lo presenta, que va a haber esta inflación, es decir, no es algo que está ocultado, tiene que cuidar el hecho de no perder ese electorado, porque ese es su capital. Claro. Porque la disposición a negociar de legisladores, etcétera, es mientras sea popular. Si no le conviene... El poder es que la gente te quiera, dijo Riquelme hace 2 días cuando le preguntaban respecto de esto y la acumulación de poder que tiene que tener un político, en este caso Riquelme, que se presenta candidato a presidente de Boca. Te decía recién, hablabas de Guillermo Franco, que es va a ser el ministro del Interior, que tiene muy buena relación con Juan Mansur, eso lo decían, el exgobernador, y dicen por ahí puede llegar a ser un puente para con el peronismo. Te quería preguntar, ¿cómo pensás que va a tomar la ciudadanía argentina esta nueva reconfiguración del Estado de la República Argentina con un sistema o con un partido que viene a hacer algo muy disruptivo, que viene a, como decías vos, a desguazar el Estado, teniendo en cuenta que ha vivido más de 20 años con esa mirada en la cabeza? Bueno, es difícil de saber. A mí lo que no decir que me preocupa, me parece importante, digamos, señalar es, porque lo que se viene a corto plazo y mediano, casi diría, no está negado por el propio Milei, al contrario, es digamos, el empeoramiento de las condiciones económicas de vida, ¿no? La estanflación, o sea, la inflación, ahora con estancamiento de las relaciones económicas, digamos, ¿no? De modo que lo que hay que preguntarse, creo yo, es cuánto, y si lo va a hacer, cuánto va a aguantar la ciudadanía. Estoy hablando especialmente de aquellos que lo han votado y que están dispuestos y que sabían en alguna medida que votaban. ¿Cuánta tolerancia, cuánto crédito tendrá? 6 meses, un año y medio. De los que lo votaron y después de los que no lo votaron, ¿no? Y de los que no lo votaron, habitualmente uno no esperaría mayor tolerancia, digamos. Pero es el presidente de todos, digamos, ¿no? Claro. Así como, bueno... La democracia. Y lo mejor que tiene nuestro sistema, me parece, que es el sistema de pesos y contrapesos, que hace que lo valorás mucho más, me parece, cuando llega alguien al que no votaste. Porque le permite, o por lo menos le pone un freno para que no se convierta en un tirano, si quisiera. Sí, claro, por supuesto. Acá, bueno, es el Poder Ejecutivo, pero también está el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y no, por eso digo, no va a poder hacer... Por ejemplo, ya se anticipó un poco, no sé cómo será esto, pero que en principio es inconstitucional la eliminación de una moneda nacional, ¿no? Sí, lo dijo Rosati. De modo que más allá del Congreso, aún si pasara por el Congreso algo así como lo que Milei hasta ahora dijo, eso sí lo voy a mantener, hay un riesgo importante que no se pueda hacer, al menos no como él quería. Quizás haya que mantener el peso y sea una moneda de poca relevancia, pero tenga que existir. Claro, hay un sistema de contrapeso y después está el contrapeso de la propia ciudadanía también, que se moviliza, etcétera. Si tuvieras que resumir, así para cerrar la nota, ¿qué votó el argentino que votó a Milei a tu criterio? ¿Qué es lo que hizo votar? Bueno, es difícil de decir así como una cosa global porque, no sé si Bueno, hay gente que realmente, desde el principio, especialmente los jóvenes, diría yo, especialmente, pero no, obviamente no solo los jóvenes, sacó el 55%, que votaron realmente a Milei porque creían en Milei claramente y creían que de alguna manera era una forma de decir que se vayan todos. Un poco votó la antipolítica y el enojo y una cierta esperanza, vamos a decir, de que las cosas pueden ser mejores, ¿no? Después, entre ese 30% inicial y el 55%, me parece que ese resto, que hoy sí creo que lo votó y tiene muchas esperanzas, pero al principio tampoco lo veía quizá tan simpático y creo que votó más bien que se vaya, asegurarse que se vaya el partido gobernante con el cual ya estaba muy desanimado. El cambio. Incluso casi como decir, no importa qué cosa sea el cambio, porque hablar de cambio, han visto que deliberadamente los políticos hablan mucho de Todos cambio. Dicen de cambio. Incluso el partido, uno de los partidos juntos por el cambio, pero ¿qué cambio, digamos? Porque el cambio puede ser en muchas direcciones, bueno o malo. Y era como decir, bueno, es el cambio, no importa que no sea el cambio pero que no siga lo yo que quería. Está. Exacto, me parece que sí. Y en ese sentido también tenía un límite el gobierno, digamos, que era bastante impopular, el gobierno saliente, digamos. Claro. Y lo que veíamos en tu artículo del diario, que contaba con el beneficio de no haberse desgastado en la función pública. Claro.
candidato. Milei, sí, porque un capital a favor que tiene, bueno, claro, es no haber hecho nada del que uno le pudiera reclamar. Al resto de los políticos. No, incluso, y la idea de que es una persona honesta, no sé por qué, porque podría serlo como no, digamos, pero la verdad que la imagen que da es de una persona que realmente es muy honesta, cosa que en un político tener ese capital es importantísimo, ¿no? Claro. Bien. Nicolás, te agradecemos muchísimo. La verdad que es un tema que nos apasiona y por nosotros seguiríamos, pero tenemos que El tiempo es tirarlo en televisión. Frase que nunca Un dijo gusto, nadie. chicos, muchas gracias. Gracias a vos, Nicolás. Realmente un placer. Pausa y ya volvemos con más.